Bienvenidos a todos a nuestro conversatorio, como lo dije antes. En este renacimiento del área de mediana edad y adultos mayores, empezamos a conocernos, a conversar sobre las concepciones de vejez actuales, las del pasado, las nuestras, los derechos. Entre artículos y obras veníamos hablando de los prejuicios. Una obra de Tortonese y Urda Pilleta, que no nos acordamos el nombre todavía, narra la relación de la madre con un hijo y nos decíamos, ver la sexualidad de los padres angustia. Hablábamos de familias que ubican al viejo en un rincón y de algunos viejos que ponen cara de pícaros cuando el terapeuta, en este caso también escritor, relata cuentos eróticos. Esas ganas de seguir. Conversamos acerca de la embajadora del carnaval en una ciudad de Santa Fe, La Porota, que cuenta con 81 años, y de cómo ella se presentaba desde hacía años en algunas coreografías. ¿Esta señora es la excepción o es un prejuicio? El tono de la periodista que hizo la entrevista sonaba niñado. También fuimos a ver una obra en el Teatro 25 de Mayo, Los Huecos, una creación colectiva de adultos mayores en la que se trata cuerpo, sexualidad, dirigida por Paula Varo. Esta co-creación nos habla de la sexualidad, de los sentires, de entender cómo es el camino de la vida. También apunta a la resistencia durante la pandemia. Luego conversamos en el hall de entrada y en nuestras reuniones. Los artículos iban y venían. Otro ejemplo es el artículo de Elvira Oneto, actriz y directora. Ella dice, que se sepa, el clítoris no envejece. Nos decíamos, si hay escuela de padres, no hay lo suficiente para acompañar a un adulto mayor. Ahí surgió la película, El país de las sombras largas, La guerra del cerdo. Bueno, fueron pasando algunas reuniones y Graciela nos envía el artículo de Daniel Mingorance, que trata de estereotipos sobre la vejez. Y allí se fue armando más y más el intercambio. Quien les habla les hizo escuchar Mi viejo de Piero. Hermosa canción, pero coincidimos que hoy la hubiera escrito de otra manera. También escuchamos El bombón asesino de los Palmeras. Con esta canción y otras, reciben los mayores de un centro de Esteban Echeverría a los pasantes de trabajo social. Y entre una charla y otra sobre el texto, entre la propuesta de Daniel de hablar con nuestro grupo y el de querer invitarlo, surgió el encuentro de hoy. Adelante. Bueno, les voy a hacer una breve introducción de la figura de Daniel. En principio, bueno, quiero decir que estoy muy contenta porque con Daniel hemos compartido diferentes espacios a lo largo de nuestro trabajo en psicoanálisis y en gerontología. Estuvimos juntos en la Liga Israelita, en la Cátedra de Psicología de Tercera Edad y Vejez de la UBA. Y bueno, retomamos a partir de nuestras charlas y a partir de todo esto la posibilidad de volver a reencontrarnos. Les voy a leer Daniel es licenciado en Psicología de la UBA, hizo el posgrado en Gerontología en Flaxo, es magíster en Gestión de Servicios de Gerontología de Salud, es profesor titular de Psicología de la Tercera Edad y director del equipo de investigaciones en Psicología de la Mediana Edad y Vejez de la Universidad de la Marina Mercante, y es profesor titular de Psicogeriatría en la Maestría en Gerontología de la Universidad y Salud.
bueno, este breve resumen nos muestra todas sus posibilidades y todo lo que nos va a dar también. Bueno, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Graciela, por la presentación. Graciela y Estela, muchas gracias por esta oportunidad y a las autoridades de la escuela, ¿no? Por esta oportunidad de mantener vivo lo que uno escribe, porque este, son como botellitas, ¿no? Uno va mandando mensajes, la botellita sigue navegando y se recrea en las personas que lo leen. Y también ya lo escribí hace unos cuantos años y la cabeza sigue pensando, ¿no? sobre alguna de esas ideas y entonces me parece que es una oportunidad al compartirlo con ustedes y al escuchar los comentarios, una forma de mantener vivo ese, ese trabajo. Bueno, el artículo es muy largo, es larguísimo, casi que no tiene formato artículo. Hoy en día los papers el formato paper es arrollador. Entonces, si están de acuerdo, la idea sería retomar algunas de las preguntas que fui recibiendo. Estaba pensando armar en base a eso 3 o 4 ejes y para charlar juntos y bueno, y abrir esto a- a los comentarios, ¿no? Ujú. De acuerdo. Entonces, más o ¿Querés menos, que sí. leamos? ¿Querés leerlas vos las preguntas directamente? No tengo Por- todas las preguntas. Mira, tengo los ejes que yo me hice Bueno, ustedes vayan viendo si lo quieren completar. dale. Yo me hice, Sí, en sí. Sí, principio, dale. un eje sería el tema de la teoría del intercambio social. Sí. Otro eje sería el lugar de las personas más viejas en la historia o en la prehistoria de la humanidad. Otro eje serían ideales que obturan e ideales que permiten. Y el otro sería clínica actual en tiempos de pandemia, efectos del aislamiento. Eh, Hola, Carlos. Hola, ¿cómo te va? Qué bueno Un ver. abrazo a la distancia. Eh, bueno, más o menos esto. Si ustedes, si Dale. quieren, arranco y ustedes me dicen Sí, si hay cómo que no. Sí, sí, completar. sí, por supuesto. Daniel, ¿cuál es el primer Bueno, grupo? ¿El primer punto cuál era? ¿El primer punto? sobre la teoría del intercambio social. Ah, Eh, y que esto, bueno, un poco en base a la mención que yo hice cuando tomaba alguna de estas ideas sobre todo de Julieta O'Donnell, que a su vez, bueno, ella había hecho un trabajo interesante comparativo entre envejecimiento rural y envejecimiento urbano. Pero bueno, hay otros autores que también han trabajado sobre la teoría del intercambio o del intercambio social y ustedes me acercaban un artículo de Mónica Leiva que a su vez hace una crítica desde la psicología cognitiva a la teoría del intercambio social. Bueno, hay distintas formas de tomar esa teoría, o yo me imagino distintas formas de tomar esa teoría, algunas más a la letra, otras más inevitablemente desde el bagaje que uno carga, ¿no? Desde los bagajes teóricos que uno carga. Eh, pero, digamos, para contextualizarlo, eh, pensé, hay algunas cuestiones de la metodología de la investigación que están presentes a la hora de generar ese tipo de teorías, ¿no? Ustedes vieron que en ciencias sociales y también en gerontología han aparecido, han crecido una cantidad enorme de teorías, y algunas de ellas son complementarias, otras son inclusivas, otras son excluyentes. Mm. Y algunas de estas teorías,
Bueno, yo me doy cuenta de que darnos a la letra de esa teoría es como muy reducido, o sea, es como el riesgo de caer fácilmente en reduccionismo, porque son teorías que no coinciden mucho con, para los que venimos de teorizaciones más complejas o del psicoanálisis, el materialismo dialéctico, son, digamos, enormes cuerpos teóricos en donde tratan de dar respuesta a amplias cuestiones del funcionamiento de las sociedades o del ser humano. Entonces, han ido acumulando una cantidad de aportes a lo largo de décadas y bueno, algunos psicoanálisis ya más de un siglo. Y en cambio, estas otras teorías son generadas a partir de pequeñas investigaciones, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque a su vez se basan en un modelo de metodología cualitativa que es la que se llamó la Grounded Theory, y que nosotros digamos, en gerontología o en ciencias sociales la seguimos utilizando. Pero hay que tener mucho cuidado con el alcance que uno pretende que tengan esas teorías. Es decir, son teorías que hacen investigaciones de un alcance limitado por los recursos disponibles habitualmente, y se ocupan de entrevistar o de encuestar una cantidad de participantes, y en base a el material, en base al discurso, generan una teoría. Y esto es digamos, hay que tener en cuenta que además de ser un recorte bastante aislado, que hay que tener mucho cuidado de no generalizar, de no plantearlo como un universal, por ejemplo, que todos los viejos tal cosa, o que el resto de la sociedad con las personas mayores tal otra cosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, y además, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero me ha tocado ver en tesinas o inclusive en presentaciones en congresos, en donde es fácil que se genere un deslizamiento, digamos, porque son investigaciones de corte autopercibido. Digamos, le suelen preguntar a los participantes cómo ven tal cosa. Y bueno, digamos, esto entonces hace que, digamos, que esté basado en lo autopercibido, ok, pero suele haber un deslizamiento de eso hacia las palabras del entrevistador o hacia las palabras del informe del investigador, ¿sí? Entonces a veces no queda tan claro si lo que se está enunciando como teoría es lo autopercibido por los participantes o si son conclusiones del investigador. Entonces eso limita bastante. Y digamos, esto espero que no me haya salido demasiado largo, pero esto es el contexto metodológico de del aporte de esta teoría del intercambio social. Por eso, volviendo al principio, digo, hay que tener cuidado de no tomarlo a la letra, porque, y acá me parece pertinente alguna de las críticas que hace Mónica Leiva en su trabajo, el intercambio social de manera muy explícita manifiesta, podría atribuirse que está pensando en beneficios, en utilidades que tienen aquellos que participan de ese intercambio. Por ejemplo, si las personas mayores aportan tal cosa y los de otra generación más joven aportan tal otra. Un intercambio planteado así parece prácticamente utilitario. Pero ahí nomás, cuando uno empieza a leer algún detalle de esta teoría, encuentra que están hablando de intercambio para resolver necesidades, ¿no? Y las necesidades pueden tomarse como desde el sentido común, o pueden tomarse también leyéndolas desde, sin ir más lejos, los aportes del psicoanálisis, en donde entonces vale la pena
aprovechar las herramientas del psicoanálisis para diferenciar deseo de necesidad, interés de necesidad. El interés suele referir más bien a cuestiones del narcisismo. Entonces, en el intercambio que hay entre las personas, entre los integrantes de distintas generaciones, ¿solo estaría dependiendo del interés? Solo, digamos, si solo depende del interés, esto es para satisfacción de aspectos del narcisismo. Es decir, solo nos ocupamos de cuidar a los mayores por una satisfacción de alguna de nuestras aspiraciones, de qué buenos cuidadores que somos. Las personas mayores cuidan a sus nietos exclusivamente por la satisfacción de las oportunidades de legado, por la oportunidad del desarrollo de momentos lúdicos. Inclusive así suena, digamos, y que esto sí uno lo puede llegar a ver en la clínica, o en el contacto con los mayores en la comunidad, pero aún así uno ve que es más complejo aún, porque inclusive aún buscando la satisfacción del interés narcisista, ¿quién puede decir exactamente dónde termina esa satisfacción y dónde empieza la percepción de otra satisfacción como es el altruismo, ¿no? Porque a veces ¿cuántas veces se da este loop, ¿no? De que a mí me gusta cuidar, pero en el cuidado le hago bien a otro, o es difícil también saber qué es primero, si es el huevo o la gallina. Si por cuidar a otro también entonces me siento reconfortado yo mismo, ¿no? Y esto ocurre mucho en estas dinámicas, y me refiero al cuidado porque es algo que se hace bien visible tanto en la clínica como en la comunidad, ¿no? Porque rápidamente se ve estas secuencias de situaciones que con mayor complejidad uno ve como de interdependencia, ¿no? Es decir, el intercambio, pero efectivamente de una manera de mayor complejidad, ¿no? Generaciones más jóvenes ocupándose de darle una mano a los muy mayores, pero a su vez uno ve que, bueno, como ocurrió ahora durante la pandemia, ¿no? Que la gente de tercera edad no se atuvo tanto a las restricciones para salir, entre otras, digamos, sí se cuidaron más de no tener contacto con los nietos, pero no dejaron de salir porque se ocupaban de personas de cuarta edad. Entonces, ahí hay pensarlo demasiado a la letra, esto del intercambio social me parece que, digamos, porque el asunto es para qué uno incorpora a estas teorías, ¿no? Me parece que se hace más enriquecedor si uno tiene la oportunidad de entretejerlo con otros elementos teóricos que uno tiene, y hacerlo jugar, y para nosotros poder hacerlo jugar con las cuestiones del narcisismo, con salir de lo manifiesto, pensar en los aspectos inconscientes que se están poniendo en juego en esos intercambios. Acá el tema de las imágenes, si tenés posibilidad de poner la primera imagen de Tute, una que se llama Juntos o Bien. Espera, yo te pongo, varios participantes pueden compartir de forma simultánea, así que vos podés compartir. ¿Yo? Sí, ¿lo tenés ahí? ¿No? A ver, espera, lo busco yo para no tardar, para no hacer
Si me lo pongo a buscar por ahí distraigo a la gente. Ah, no. Porque, Estela, ¿vos tenés la imagen de Daniel? ¿Las imágenes que te mandó Daniel? A ver, espera que yo las busco. Las tengo en el mail, pero no Espera. Voy a ver si la puedo buscar yo. Vamos a intentarlo. Acá está. Bueno, a ver. A ver si la ven. Bien, perfecto. Ah, sí, perfecto. Bueno, esto, ¿no? Tute, yo les decía en nuestra introducción, porque los artistas nos ayudan muchas veces a sintetizar cuestiones que uno se rompe la cabeza tratando de explicar y ellos tienen esa capacidad. Ponete de acuerdo, digamos. Ahí hay cuestiones que, fíjense cómo está desdoblado, porque el tema de qué es, digamos, qué es lo que se satisface, ¿no? El apego, digamos, porque cuántas veces las mociones de apego van en contra de otros aspectos de la salud, ¿no? Y, digamos, y en la cuestión de los cuidados o el intercambio entre distintas generaciones, bueno, es estar juntos pero a toda costa. Son desafíos muchas veces. Y el otro es, bueno, el tema de la pertenencia, ¿no? Pertenencia a un grupo o a la familia. También porque, digamos, el tema del interés o las necesidades que plantea la teoría del intercambio social, qué es lo que se estaría satisfaciendo, ¿no? ¿Por qué no también se está encontrando alguna satisfacción de aspectos de la ternura, de la sexualidad? Hay la otra, a ver si la puedo mostrar también. Ahí va a ver. ¿Está? ¿Se llega a ver? Sí, sí. Sí. Caramba, Matilde, no sé si besarla o darle un turno. Digamos, en esa protección se pone en juego la ternura. ¿Cuántas veces está solapado el tema de el apego, el cuidado, el interés narcisista por la satisfacción de estar en condiciones de cuidar a otro? Esto que en una época lo llamamos, hoy en día nos parece bastante espantoso, pero en una época en gerontología lo llamábamos inversión de roles, ¿no? Esto de que cuando a veces los hijos cuidan a los padres, entonces yo creo que teóricamente era un zafarrancho, porque inversión de roles, lo que pasa es que inversión de roles haría referencia a que los hijos pasan a ser padres de sus padres, ¿no? Digamos, y se lo llamaba en la jerga de Geronto, se lo llamaba así, inversión de roles, y en realidad estábamos atribuyendo de una manera muy, muy fija, muy adherida, la función de cuidado a los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo es? A lo largo de los años nos fuimos dando cuenta que, ¿por qué no los hijos o las personas de otra generación también se estaban ocupando del cuidado? Entonces acá, en este pequeño cuento, Tute nos dice, bueno, se superpone todo, ¿no? No siempre es tan fácil
deslindar. Ujú. Bueno, y vamos a ver algunos de los otros ejes, porque si no me voy a quedar solamente Sí, sí, dale. en esto. El tema de que esto es bastante largo, pero a mí me resulta muy interesante, el lugar que han tenido las personas más viejas a lo largo de la historia de la especie, ¿no? Ustedes vieron que en el trabajo yo menciono a Lorenz, menciono a Erickson, porque ya hace bastante estaba tratando de pensar estas cosas y encontré unos trabajos de Lorenz, de la etología, Conrad Lorenz, el que habíamos aprendido allá hace mucho tiempo en sus experimentos con los patitos, ¿no? Es Sí, el sí. mismo. Y bueno, Lorenz estaba preocupado por el tema de la enemistad entre las generaciones. Y, y se habían puesto a tirar de la punta de un ovillo tratando de entender o de, o de hipotetizar, porque ninguno de nosotros estuvo allá, cómo había sido el tema del lugar de las personas mayores en el principio de la humanidad, ¿no? Y bueno, lo que se ve en Lorenz es que desde una perspectiva darwinista, o sea, tratando de ponerse en la situación de las primeras poblaciones de cazadores y recolectores, que tenemos que tener en cuenta que es de los periodos más extensos de nuestra especie. O sea, nosotros nos ubicamos con el celular y el Zoom hace muy poquitos años, pero además de esto, eh, tenemos que tener en cuenta que la escritura o la jerarquización social, ciertas cuestiones del conocimiento que tenemos en los últimos siglos, comparado con la historia íntegra de la especie, es la punta de un lápiz. ¿Mm? Entonces lo que dice Lorenz es que a lo largo de muchísimos años, los grupos de cazadores y recolectores no tuvieron muy buenas oportunidades de cuidar a las personas más débiles de la horda primitiva. Entre otras cosas, no tuvieron la oportunidad porque era necesario seguir a la manada. O sea, no solo la manada de seres humanos, seguir a la manada de animales a la cual iban tras ella, tratando de pescarle uno u otro para alimentarse, ¿no? Entonces, en esas condiciones, en aquellas condiciones climáticas también, en esas condiciones geográficas, todos los débiles de esos primeros grupos humanos estaban en muy, muy difíciles condiciones de sobrevivir, y aquellos que eran más fuertes, no era tan fácil que pudieran tener un cierto excedente como para dar esa protección, en principio alimentaria, ¿no? Entonces, Lorenz nos pinta una escena bastante hostil, aunque los mayores de aquella época fueran personas de 30, 35 años, ¿no? Pero hay que ubicarse también en el kilometraje en el tipo de desgaste que implicaba aquella vida. Entonces, digamos, Lorenz plantea esto. Este tema fue discutido más contemporáneamente con Erickson, por otras cuestiones. Ellos estaban preocupados por la situación que se había generado en términos sociales en el Mayo francés, en el enfrentamiento entre jóvenes y viejos, y todo lo que se estaba atribuyendo desde un grupo generacional al otro. Ese fue el contexto de la discusión. Y fueron apareciendo entre ellos un par de conceptos. Por un lado, la idea de grupo étnico, y por otro lado, la idea de
pseudoespeciación cultural. Mm. Grupo étnico hace referencia a cómo un determinado grupo social empieza a tener detalles que lo significan. O sea, un tipo de vestimenta, una forma de usar el sombrero, o usar el sombrero o no usarlo. Un tipo de acento en su idioma, en su lenguaje, un tipo de baile, un tipo de costumbre. Esto es lo que explican ellos que empieza a generar lo que llaman la diferenciación entre grupos étnicos. Y Erikson agrega una comparación con la diferenciación que se establece a veces entre las especies. Es decir, sabemos que algunos de la biología o de la historia de la biología, sabemos que algunas especies se fueron diferenciando a partir, por ejemplo, de accidentes geográficos. Los cocodrilos que quedaron de un lado del río o los cocodrilos que quedaron del otro lado. Los cocodrilos que quedaron de un lado de la montaña y los cocodrilos que quedaron del otro. Y así se diferenciaron, no sé, perdonen que no soy especialista de eso y no sé si es la mejor imagen, pero digamos, se diferenció una clase de caimán de otro caimán o yacaré y así. Entonces, ¿qué pasa? Dice Erikson. Esto es uno de los elementos que ha generado mayor riqueza cultural. Esto ha generado las diferencias culturales y entonces las músicas de un lado de la montaña empezaron a ser distintas a las músicas que se creaban los artistas del otro lado de la montaña, y las vestimentas de un lado de la montaña empezaron a ser más abrigadas y del otro lado de la montaña empezaron a ser menos abrigadas y aparecieron otros colores. Bueno, y toda esta riqueza, que es el lado bueno de la pseudoespeciación, porque bueno, somos de la misma especie, por eso sería una pseudoespeciación, ¿no? Sin embargo, la cultura va planteando diferencias tan importantes que parece que fuéramos de distinta especie. Lo que alertan tanto Lorenz como Erikson es que esta cuestión, que por un lado significa, identifica a los integrantes de ese mismo grupo étnico, a la vez tiene un funcionamiento negativo. Es decir, todos los que tenemos la pluma en el sombrero somos, los que no tienen la pluma en el sombrero no son de los nuestros. ¿Quiénes somos los nuestros y quiénes son los otros? Y además, con una consecuencia, yo diría afectiva, pero que va mucho más allá de lo afectivo. Los que tenemos la pluma somos los buenos y los que no tienen la pluma son los malos. Y esto, explican ellos, ha sido uno de los puntos de partida para muchos enfrentamientos y muchas guerras. Los que no tienen la pluma nos ayudan a definirnos a nosotros mismos por la negativa. O sea, sobre todo en momentos de crisis en las sociedades, se apela a la diferenciación por la negativa, lo que no somos, los que no tenemos la pluma. Y esto ha generado enfrentamientos que pueden escalar y han escalado para enfrentamientos de distinto nivel, inclusive las guerras. Entonces, ellos dicen, esto en el enfrentamiento entre generaciones subyace. Este mecanismo de pseudoespeciación cultural, de extrema diferenciación entre grupos étnicos, está subyaciendo en el enfrentamiento entre generaciones. Y a veces nos queda invisible porque lo vemos permanentemente, porque estamos impregnados de esto en nuestra vida cotidiana y tan familiarizados con esto que nos queda subestimado.
pero que esto para ellos estaría en la base etológica, ¿sí? Como especie. Por otro lado, bueno, hay trabajos de McGowan que a mí me resultó, bueno, siempre muy interesante, pero sobre todo a mi vista ha cobrado fuerza porque han aparecido, o sea, los trabajos de McGowan son de la década del 90 y han aparecido trabajos que tienen otro marco teórico completamente diferente. No sé, hasta si por ahí no lo han leído McGowan, pero son perfectamente convergentes con lo que planteaba McGowan. Que yo en ese momento lo leía y decía, bueno, esto es, digamos, conjetural. Ahora les voy a contar básicamente lo que planteaba McGowan, pero resulta que las investigaciones actuales son de base empírica y resulta que son perfectamente convergentes con los adelantos que hacía McGowan. Thomas McGowan, un gerontólogo yanqui, él planteaba que con el desarrollo de la sociedad de mercado burguesa y la industrialización, se produjo un enfrentamiento, esto lo tomaba a partir de algunos registros históricos, se produjo una profundización del enfrentamiento entre generaciones. Las posiciones sociales que tenían los mayores en el mercado laboral y la relación con la necesidad de la transmisión de los gremios, o sea, la función de transmisión de los distintos gremios, sobre todo en el mundo occidental, se fue perdiendo a partir de la industrialización, y al mismo tiempo que ocurrían en Europa, en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña, el fenómeno de la sindicalización. Entonces McGowan dice, esto coincide temporalmente con la aparición de, él lo llama usinas, el desarrollo de usinas propagandísticas contrarias a las capacidades laborales de las personas mayores. Y él dice, las usinas estas que empezaron a enunciar que los viejos eran menos capaces a la hora de la producción, estaban ni más ni menos generadas por los propietarios de los medios de producción. O casualidad, los operarios que eran más duros en las negociaciones sindicales, los operarios, los obreros que tenían mayor participación sindical, eran los de más edad. Entonces, bueno, parte del aporte que hace McGowan hace referencia a que este enfrentamiento resultaba funcional a los intereses de los propietarios. Ahora, yo les decía que han aparecido otras investigaciones, digamos, les voy a mencionar una sola, hay otras. Hay el autor principal es Reuben Ng, NG es el apellido de este investigador, que es una investigación ya de 2015 y hay algunas otras cositas posteriores. Ng es del equipo de Becca Levy, de la Universidad de Yale, que varios de nosotros lo habíamos estudiado cuando, sobre todo por los trabajos que Becca Levy había hecho con Banaji sobre viejismo implícito. Es la misma, es la misma. Es de la Universidad de Yale y en la investigación esta Ng tuvo un financiamiento de la beca Fulbright. Y es interesante porque ellos, les decía que tiene una base totalmente distinta a la de McGowan. Lo que ellos hicieron fue, metieron un programa de computadora de estos que reconocen datos, ingresaron una base de datos de 400 millones de palabras
tomadas de fuentes impresas desde 1810 hasta el año 2009. ¿Sí? 200 años, 199 años. Y ese era el otro gráfico que parece que no se ve lindo, así que no lo vamos a mostrar. Pero lo que se ve es que a lo largo de esos 199 años va habiendo una curva de los estereotipos sociales que están presentes en esas publicaciones y que van haciendo una curva cada vez más negativa. La aparición de referencias. ¿Carlos? Daniel, ¿por qué cada vez más negativa? Digamos, porque... En todo caso, bueno, pero está hagan bien. las preguntas en el chat. Sí. Está bien, está bien. Voy a ver si puedo ser más claro. Ellos, digamos, tomaron esa base de datos, meten una serie de parámetros para buscar los estereotipos y buscan las referencias a las denominaciones y a las palabras cercanas. Por ejemplo, ponen anciano, persona mayor, viejo, bueno, es en inglés la base de datos, ¿no? Buscan el tipo de adjetivación o comentarios que estaban asociados a esa palabra. Y bueno, han encontrado esto: mayor capacidad, menor capacidad, mejor desempeño, menor desempeño, todo lo que se atribuía a las personas mayores, y van, a ver si lo puedo mostrar, vamos a intentarlo, a ver si puedo mostrarles el gráfico. Sí, sí. Ay. ¿Se llega a ver? Sí. Sí. Bueno, ven que acá hay un cruce alrededor de 1880, 1890, en donde los estereotipos que empiezan a predominar son los estereotipos negativos. O sea, estereotipos hay en todas las sociedades, tanto para los niños como para los adolescentes, como para los adultos, para los viejos. Los estereotipos son imágenes, atribuciones que son evocadas mentalmente a partir de una edad percibida que tenemos de otra persona. Básicamente esto es tiene, digamos, gran analogía, es un marco teórico distinto, pero tiene gran analogía a lo que nosotros entendemos por creencias o prejuicios. O sea que a partir de una edad que percibimos o suponemos que la otra persona tiene, ya le atribuimos una serie de capacidades o capacidades positivas o capacidades disminuidas, ¿sí? De esto se trata. No siempre estas atribuciones, no siempre estas evocaciones son realizadas de manera consciente por cada uno de nosotros. Y digo de nosotros porque, bueno, a veces hace falta repetirlo, ¿no? O sea, como los prejuicios, los estereotipos son culturales. O sea, el nombre y apellido del estereotipo es estereotipo social, ¿no? Nosotros formamos parte de esa sociedad, de esa cultura, y entonces también los tenemos under my skin, ¿no? Los tenemos viviendo en nosotros. Bueno, y entonces lo que dice Ng es que
lo encuentran asociado a dos cuestiones que ya estaban mencionadas en McGowan y en otros trabajos de la gerontología de los años 80 o 70, y es que lo asocian a dos cuestiones: la medicalización del envejecimiento, viejo conocido nuestro, y la creciente proporción de población mayor de 65 años que, bueno, se asocia, o sea, es la medicalización y la creciente proporción de la población. Por esta otra cuestión que sabemos que fue ocurriendo desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y es la transición demográfica. Esto que sabíamos, siempre hubo viejos, como dice Julieta O'Donnell, volvemos a citarla, siempre hubo viejos en las sociedades, el tema es que desde ese momento empezó a haber sociedades envejecidas. Claro. Esta es la diferencia, o sea, el alcance social, la dimensión social, la masividad de la proporción de personas mayores dentro de la estructura poblacional. Sociedad envejecida se refieren en sociodemografía a cuando la porción de personas mayores de 60 años supera el 7%. Y esto tenemos que acordarnos que en la Argentina se superó en el año 1951. Entonces, claro que sí, desde ese punto de vista somos una sociedad envejecida. Bueno, ustedes me avisan, por favor, voy a tratar de ser más breve en los dos siguientes puntos. Referido al tema de los ideales que obturan o los ideales que permiten la proyección, ideales que habilitan, yo lo llamaría también. En esta cuestión a mí me ayuda mucho a pensar algunas cuestiones que de oído voy tocando del feminismo, ¿no? Porque bueno, hay gente que sí se ha dedicado en serio a las cuestiones de género. Pero a mí me suena mucho a lo que aprendíamos con Ana Fernández, a lo que escuchamos a veces de voces como Rita Segato en la actualidad. Y es este riesgo que tiene el desarrollo del feminismo, buscando o tentándose demasiado apresuradamente de hacer identificaciones con valores que hasta hace un tiempo eran exclusivos de la masculinidad. Voy a tratar de ser más claro porque sé que son bordes que se pueden tomar para lo de los tomates. Se refería a Ana Fernández en particular con algunas heroínas de las novelas o algunas protagonistas de algunas películas, en donde parecía que la forma de salir de las posiciones más tradicionales femeninas, esto era las princesitas de Disney, ¿no es cierto? La Cinderella y esto, la alternativa era que fueran mujeres guerreras, violentas, peleadoras, que usaban armas, que usaban látigos y na. Y ya enseguida les digo cómo lo pienso en relación a la vejez. El riesgo de los ideales que obturan, yo lo pensaría como algunas formas que toma el envejecimiento activo, que es una idea muy interesante, promovida a nivel global por distintos agentes políticos, desde ya Naciones Unidas, que son propuestas muy interesantes y que apoyan a la idea de heterogeneidad de la vejez, de la diversidad existente en la vejez, y ofrecen otros modelos para la identificación, difunden
y ofrecen proponen alternativas a lo que serían los viejos, en las personas mayores, el equivalente a esas princesitas de Disney, ¿no? O sea, salir de los lugares tradicionales tan limitantes, de los estereotipos tradicionales que son tan limitantes. Ahora, el riesgo que yo veo en esto es que se pueden transformar en obturantes, como decía la pregunta, el comentario que ustedes me enviaban, coincido con eso, que es un riesgo, porque el equivalente a estas mujeres guerreras exclusivamente, en las personas mayores, correspondería a un perfil de persona mayor especialmente exitosa, a, un, a una persona mayor, no sé, atlética o que se pone, no sé, toda la pilcha de marca o que tiene un excelso performance deportiva o que se corresponde con un alto nivel socioeconómico. O que tiene un alto rendimiento en su capacidad sexual, y que tuviera que ser una especie de súper viejo, un súper viejo, como las súper chicas estas de las películas que decía Ana Fernández. ¿Y el riesgo cuál sería? Con que, digamos, haya personas mayores que no tienen ganas de seguir estudiando, que los intereses suyos a lo largo de la vida no fueron jubilarse y meterse en la universidad, o jubilarse y empezar a hacer aerobismo por la costanera, o aprender inmediatamente a usar el home banking ¿cómo se llama esto? La credencial digital de su obra social. Claro. Con la amenaza de que entonces, no, sos un viejo choto, ¿no? Claro. Esto a mí me parece, digamos, este es el borde en donde la forma en que es tomada recortadamente la propuesta interesante y habilitadora del envejecimiento activo, tomarla de esa forma, empieza a ser perjudicial, ¿no? Claro. No Perdón, son Daniel. cool, no son cool, ¿no? Vos no Perdón, usás el Daniel. home banking, no son cool. Sí, Perdón, Daniel, nos sí. vamos a quedar sin tiempo. Yo Bueno, diría dale. que redondees un poquito para las preguntas. Digo la última Bueno. entonces. Si tengo un minuto y medio o dos, ustedes me avisan. Sí, dale, dale. El último de los ejes se refería a la clínica actual en tiempos de pandemia, efectos del aislamiento. Bueno, sí, esto justo con la gente del equipo habíamos podido hacer una pequeña investigación sobre personas mayores durante la pandemia. Una de las cuestiones que surgió es el tema de la soledad. Mm. En principio, bueno, ya me había adelantado antes cuando les decía esto, que el aislamiento por suerte no fue tal. Nosotros seguimos repitiendo lo de las normas de Aslo, bueno, lo seguimos repitiendo, pero digamos, la gente no se aisló. En todo caso, puso más distancia, pero no se aisló. Lo que apareció es esto, en todo caso, el distanciamiento social, el contacto con los amigos, con los hijos, pasó de presencial a, a online, pasó a distancia, pero lo que vimos, nosotros, bueno, en la investigación esta, como digamos, por la metodología que tuvo, sabemos que tuvo un sesgo, porque fue distribuida a través de Internet y de redes sociales, entonces ya era gente que usaba esa tecnología. Pero aún así, vemos que la proporción de gente que quedó realmente aislada ha sido muy poca, se han buscado la vuelta para seguir en contacto,
pero aún así disminuyó mucho el contacto presencial. Me salió en cordobés, muy mucho. El contacto presencial fue disminuido. Y bueno, no pudimos menos que pensar en lo que nos había enseñado Winnicott sobre la capacidad de estar a solas, ¿se acuerdan? Sí. Como una adquisición que alcanzan los sujetos, que alcanzan los niños durante la infancia, a partir de como aquello de la ilusión-desilusión, o sea, a partir de la suficiente compañía, del suficiente sostén del medio, o pensado en la figura de la madre, pero bueno, del medio, después va adquiriendo una capacidad para gradualmente estar a solas, ¿no? Me acuerdo que Marcos Bernard hablaba de los chicos juegan mientras mamá mira, Claro. o los chicos juegan mientras mamá plancha, ¿no? Eh, ahora, digamos, entonces, esto provee a la mayor parte de los sujetos con salud de una capacidad para estar a solas y disfrutar de esa soledad. Ahora, dos cuestiones. Una cosa es la soledad que buscamos, la que necesitamos, la que nos hace bien, una soledad, si se quiere, trófica, una soledad para cargar pilas, una soledad para pasar momentos de intimidad, o reconcentrarnos, o replegarnos, y otra cosa es lo que ha ocurrido con esto que es de otro marco teórico, pero se entiende muy clarito, es lo que llaman la soledad no deseada, ¿no? Y la tolerancia a la soledad no deseada eh, puede ser variable. Eh, esta capacidad para estar a solas ayuda para sostener esos periodos, pero bueno, estuvimos hablando o estuvimos viviendo en esta pandemia, estuvimos viviendo por ahí situaciones de 3 meses, de gente que de 3 meses, 6 meses, la gente de las residencias para mayores estuvieron acompañadas con otros, o con los cuidadores, pero han pasado por ahí mucho tiempo viendo a los familiares a través de una ventana o de una computadora, y eso, y, digamos, y la gente que vive sola, o sea, las viviendas unipersonales, bueno, han estado en una situación que más que capacidad de estar a solas, se pareció a la vida de un náufrago o de un astronauta. Con Gabriela Amor, bueno, es la coordinadora del equipo en la UDEM, habíamos hecho una búsqueda sobre este tema de los náufragos o los astronautas. Bueno, los astronautas se entrenan para pasar tanto tiempo solos, y acá la pandemia agarró a todo el mundo sin entrenamiento, ¿no? Bueno, esto, y se ven los efectos. Yo veo los efectos en la comunidad, en los comentarios, en lo que nos comparten los pacientes. Esto, no sé si de esto o de otras cuestiones que estuvimos, que yo estuve extensamente contándoles, pero me gustaría también conocer cómo lo han percibido ustedes de los pacientes o de otros espacios comunitarios. Pero yo creo que los efectos del volver a salir, volver a conectarse, no es tan sencilla esta reintroducción social. Eh, bueno, quería ser más breve, pero salió. Ah, salió Bueno, muy Vamos a bien. charlar un poco. muy bueno, muy Muy bueno. bueno. Carlos, vos querías comentar algo y preguntar algo y Lo que seguimos. tenía que preguntar ya, eh, a- a- me interesa mucho esto que fue marcando Daniel, ¿no? Esto de cómo se han modificado los grupos etarios, porque antes eran, eh, los adolescentes son así, los viejos son así, pero me parece que a través de los años, la vejez se ha modificado mucho. Yo tengo pacientes de 80 años que un paciente tiene 82 y ahora se fue con la mujer a Italia, 15 días, ¿no? Es decir, que esto
de poner, los viejos son todos así. Es como una cosa muy, no sé si peyorativa, pero como que están de vuelta y hay que dejarlos. Y lo que yo veo es que los viejos, los gerontes, siguen produciendo. ¿Mm? Por eso hay vejeces y vejeces. Suponete nosotros, yo a Daniel y a Graciela conozco hace como 20 años o más, que Más. frente a un geronte teníamos como diferencia de, digamos, de edades, ¿no? Y ahora, con el paso del tiempo, se puede entender mejor cuando viene un paciente muy mayor que no solamente es activo, sino también tiene ganas de seguir viviendo, no están pensando en la muerte o en la enfermedad. Que era un poco lo que decía Daniel, ¿no? Como que estaban antes todo estructurado, los niños, los adolescentes, los adultos y los viejos. Entonces los viejos los dejaban ahí de costado. Ahora tienen mucha más intervención. Eso quería preguntar. Y después, antes que me olvide, Daniel quería el apellido de Rubén. Sí, Rubén está, eso es lo más, bueno, Rubén es Reuben y el apellido es NG. Ah, nada más. NG. NG. Sí, por eso me resulta tan difícil de pronunciar. Claro. El doctor Ng, no sé cómo pronunciarlo mejor. Le pido disculpas si me está escuchando, no creo, pero ese es del equipo de la Universidad de Yale. Si te interesa el artículo, después yo te lo mando. Ok. Sí, mandalo. Este, este, lo de la diversidad, la heterogeneidad. Y bueno, totalmente, o sea, varias cosas. Los viejos son diversos, o sea, las personas mayores que envejecen son muy diferentes entre sí. Las personas mayores pertenecen a distintos grupos sociales. Es otra cuestión que aporta la complejidad. Y nosotros también. Entonces, digamos, esto pasa más ahora. A ver, sigue habiendo grupos sociales que son muy conservadores. Y hay otros grupos sociales en que esto ha tenido más movilidad. La imagen que yo me hago es que socialmente está en transición, que los estereotipos están en transición. Pero no van a la misma velocidad en los grupos intelectuales de clase media de la ciudad de Buenos Aires que lo que puede pasar en sectores más conservadores en otros lugares de la Argentina o de Latinoamérica. Y esto también me hace pensar en que, digamos, cuando le atribuimos cosas a qué es lo que pasó en la prehistoria, digamos, a- digamos porque la discusión o el diálogo que tenemos es con ese sentido común que cada tanto nos encontramos a alguien que nos viene y nos dice, no, porque antes a los viejos sí que se los respeta. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿el antes de cuándo? ¿No? En la época de las ciudades, de las sociedades con escritura, de las sociedades sin escritura, de cuando este, está hablando del viejo como el chamán, pero bueno, entonces era una persona que tenía un conocimiento en particular, no es que era por su edad, sino porque tenía un conocimiento. ¿Vieron lo que estos últimos libros de Harari, muy interesantes, que hace como un rastreo, no sé, una especie de mezcla entre antropología y rastreo historiográfico? Él dice, bueno, no, hablar del hombre primitivo es como hablar del argentino medio. Él no lo dice el argentino medio porque está escribiéndolo en otro lado, ¿no? Pero, eh, ¿quién es el argentino medio? Si somos, digamos, esto, en todo caso habrá grupos sociales. Y en el hombre primitivo, eh,
lo más probable es que así como encontramos que hubo sociedades o grupos humanos más violentos, hubo otros grupos sociales que fueron más sedentarios y otros Mm. fueron más creativos y bueno, y con los viejos, con las personas viejas no debían todos tratarse de la misma manera, tratarlos de la misma manera. Mm. Acá hay una pregunta o un comentario de Elena Mancini. Entiendo como Daniel que los ideales obturantes son los que tienen que ver con modelos preestablecidos por los distintos grupos sociales y afectan desde la niñez hasta la vejez. Y me pregunto, ¿son los relacionados más con el yo ideal? La famosa diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo, ¿no? Tiene que ver con eso. Eso es lo que dice, lo que pregunta Elena. Y sí, es Sí, no sé si- sutil, sutil diferencia, sí. Te escucho, Gra. No, estaba pensando que nosotros esto lo vimos en otros tiempos con respecto, digamos, también leído desde la teoría de Hugo Bleichmer, ¿no? Cuando él hace esa, y Freud también, esa diferencia, obviamente, entre el yo ideal y el ideal del yo, donde el ideal del yo tiene que ver, digamos, más con aquellos ideales posedípicos, mientras que el yo ideal está relacionado con lo predípico y lo más primario, ¿no? Claro. Entonces, esas cuestiones de no poder tolerar determinadas diferencias también tienen que ver con querer buscar siempre lo idéntico. Me parece que hay algo de esto. No sé si ibas a esta pregunta, si apuntabas a esto, Elena, con la pregunta. ¿Estás? Sí, disculpen que estoy engripada, pero sí, Bueno, apuntaba, me parece que esto de ideales que obturan, me los imaginaba como ideales que apuntan a completudes, omnipotencias, Claro. y que, bueno, tenían que ver con esto del yo ideal, ¿no? Pero bueno, era una pregunta, pensando en todo no, esto tan rico que aportó Daniel y que agradezco muchísimo. sí. Gracias, Elena. Yo creo que coincido en eso y además creo que, eh, digamos, así como nos cuesta tanto en el consultorio acompañar a las personas a lograr cambios, eh, pero se puede cambiar. También hay otros elementos de la sociedad que permiten cambiar o permiten reforzar algunos de esas formaciones. Mm. Y, y bueno, este, digamos, no es algo, no me lo imagino como algo totalmente cerrado. Sí que tiene otra llegada, otra intensidad, pero digamos, no es lo mismo haber visto en los años fundantes qué es lo que pasaba con las personas mayores alrededor nuestro, o alrededor del niño, en la familia, en la escuela, que escucharlo machacar en la televisión o en permanentes comentarios desde la publicidad. No es lo mismo, pero que sí refuerza o facilita, o sea, sí puede este, ser más habilitante o, o más obturante, que sí, yo creo que sí, que no somos inmunes a, y digamos, y por eso nos preocupa.
cuando el año pasado, o ya con esto de la pandemia, yo también, no sé si fue el año pasado o el 2020 que sacamos esta crítica, este cuestionamiento a ese programa de Rial que hacía esta cosa espantosa, atribuyéndole a unos personajes que ellos mostraban en el programa, una descalificación que decían que parecían señoras viejas, una cosa que, digamos, y que esto se haya mantenido en la televisión, o sea, hicieron así y nuestra crítica salió volando como si nada, y esto permanece en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, esto produce efectos de los que no queremos, de los que perjudican a los viejos perjudica a los viejos y lo que siempre sabemos, ¿no? A nosotros mismos dentro de un par de años. Claro, Claro. Eh, claro. Algunos dentro de un par de años, otros ya no dentro de un par de años. Perdón, Roberto pedía la Roberto palabra. Orde. Sí, Sí, y vamos a tener que ir cerrando. un ratito más. Quería, primero siempre es interesante volver a escucharlo a Daniel, y Daniel siempre me hace pensar mucho. Entonces, por ahí algunas cuestiones un poco más abiertas que me dejan o que me resuenan, ¿no? Esta idea de volver a conectarse, y esta idea que incluso él recién indirectamente decía la posibilidad del cambio. ¿Ha sido o no la pandemia un punto de inflexión para nuestra sociedad, para las distintas disciplinas? Yo pensaba que en esto que decían recién Dani, hay un concepto que yo volvería a tomar del psicoanálisis, que es la gerontología aplicada, Dani. La gerontología de la vida cotidiana como una herramienta importantísima de nuestra ética como gerontólogos en torno a esta idea que vos citás con algún paralelo, perspectiva de género y perspectiva de envejecimiento. Con una salvedad: esos ideales obturantes pueden tener que ver quizás con ciertas interpretaciones oportunistas de algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, el feminismo. ¿Por qué? Porque hoy también se habla de la deconstrucción de esta forma de entender colonizada, ¿no?, desde el poder de turno en torno a esa diferenciación entre buenos y malos. Quiero ir a lo central respecto al feminismo. Primero, que adhiero a la idea de la perspectiva de envejecimiento, hace tiempo que la vengo sosteniendo, muy asentada en un marco epistémico de la complejidad, que no es el marco positivista, y que es una metodología específica y una relación con la sociedad distinta. Pero básicamente yo creo que el hallazgo del feminismo del sur, del feminismo negro, del feminismo, como diría Benjamin, de los perdedores, de los que en la Edad Media eran enterrados y crucificados con la cabeza para abajo, con la cabeza para abajo. Entonces, ese otro feminismo no habla solo de repartir tareas, plata y ocupaciones. Habla de repensar nuestra sociedad, y yo adhiero a esa idea desde la perspectiva de envejecimiento. ¿Cuál es? Realmente el punto de inflexión de la pandemia es que nos pone en evidencia que esta sociedad no está dedicada y no cuida la reproducción de la vida. Y me parece que el mensaje profundo es que no solo tenemos que repartir algunas cosas, por ejemplo a los viejos, yo como viejo, ¿no?, nos tienen que dar cosas, no alcanza. Tenemos que repensar también el fracaso de nuestra sociedad en la pandemia, sindemia que vivimos. Entonces, me parece que la pandemia, como también dijo Dani cuando reflexionaba sobre el cambio, es una oportunidad también para los gerontólogos, para apurar esto que dijo recién.
Solos no podemos. La complejidad de los temas que abordamos, como decía Rotelli allá y entonces sobre la salud mental, para hacer salud mental, los psiquiatras y los psicólogos no alcanzamos, ni los trabajadores sociales. Necesitamos atravesar un tejido social para poder, de alguna manera, empezar a llamar la atención y prestar la atención respecto a los problemas. Y una sola cosita más sobre la soledad. Creo que otro cambio profundo, no solo en los modos de intervención que venimos teniendo con este colectivo, lo que pasa en las obras sociales, lo que pasa en los prepagos, un menú totalmente acotado, ajeno a muchas necesidades sociales. Y yo creo, por supuesto, soy partidario de pensar que el modelo biologista, uno entra en los congresos de geriatría y gerontología, enseguida están todos los boliches de los laboratorios, o yo estoy viendo otro capítulo. Entonces, estamos comidos por ese modelo que nos enseñó a pensar, lo primero, en esa academia, los gigantes geriátricos, que existen, que son todas las consecuencias, digamos, de las enfermedades prevalentes. Vos, para ser un viejo feliz y activo, tenés que hacer todo lo posible, no solo la actividad física, sino que no tenés que tener diabetes, no tenés que ser gordo, no tenés que tener hipertensión. Y eso, hoy, después de la pandemia, nos confronta con los gigantes gerontológicos. Las preocupaciones de los viejos, que tenemos los viejos, son los saberes, la soledad. Era previa, la soledad era previa, porque la sociedad nos suelta la mano. La dependencia y los cuidados en todo lo que comporta esto, la necesidad de un sistema integrado de cuidados. Y podemos seguir enumerando todo lo que significa vivir en casa. Entonces, cierro. La pandemia incrementó las ideas, las prácticas y la discriminación, como a lo largo de toda la historia, como en la peste negra. Entonces, la pandemia nos ubicó desde las máximas autoridades en ser una carga, y es así, y esto dicen, Dani, los discursos oficiales, somos una carga, pero no que le tenemos que imputar solo al FMI. Nuestra sociedad nos dijo, quédate en casa, yo te cuido, aislamiento social, y esto también trajo una serie de consecuencias. Creo que es estimulante pensar y rememorar nuestros objetivos a partir de esta nueva situación. Yo creo que hubo un cambio de situación. Ay, yo me quedaría 1000 horas más, pero tenemos que ir cerrando. No sé, Daniel y a todos, gracias. Queremos invitarlos para otra oportunidad, porque esto es muy rico. Les va a llegar, les va a llegar la invitación. Daniel, muy generoso de tu parte, y a todos, Gracias. a todos. Pero nos hemos pasado, no sé esto cómo va a seguir, pero creo que estamos invadiendo a otros profesores. Sí, bueno, puede ser. Abrazos. Gracias, Dani. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias por los comentarios, Muy gracias por la bueno. invitación. Muy bueno. No, al contrario. Un abrazo gracias a los por venir. amigos. Bueno. Eso. Muy lindo estuvo, muchas gracias. Gracias, Sandra, por estar. Aplausos. Gracias. Bárbaro. Ya tienen unos minutos para cerrar, cierren tranquila, Estela. Bueno, me alegro que salió bárbaro, ¿eh? Bueno. Sí. Besito. Perdón que estaba sin la cámara, pero... No, está bien. Bueno, chao. Bueno, chaucito. Chau. Gracias, Dani. Un gusto. Igualmente. Un gustazo. Cariños. Un gustazo.